La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena. Este fin de semana queremos abordar un tema importante para la economía ecuatoriana: los grandes desafíos en materia petrolera y minera. ¿Cómo desarrollar el plan de aumento de la producción de crudo e impulsar la explotación minera responsable, que son fundamentales, insisto, para la economía ecuatoriana? Quisiera partir este diálogo luego de dar la bienvenida cordial a los invitados de este programa, al señor ministro de Energía y Recursos No Renovables, el ingeniero Juan Carlos Bermeo, y al jurista y experto en temas petroleros, doctor Luis Calero. Quiero partir de un hecho. El presidente Guillermo Lasso Mendoza expidió el decreto 95 el 7 de julio del año en curso, en donde establece ciertos lineamientos petroleros. Por ejemplo, aumentar la producción petrolera e inversiones, un gran desafío en el sector. El artículo 3 señala el objetivo principal: optimizar los ingresos estatales. Y para ello establece algunos planes: renegociación de contratos, incentivar la inversión privada, vender estaciones de servicio de Petroecuador, reorganizar la empresa estatal, liberalizar al sector tras años de fuerte participación estatal. Un mensaje positivo al exterior con esta apertura. El artículo 4 señala la creación del Fondo de Sostenibilidad Petrolera. Recursos para uno de los objetivos fundamentales, que es un gran desafío para el país, no solo para el gobierno, para el Estado: la erradicación de la desnutrición infantil. Otro objetivo que quizás debiera ser una línea, un eje transversal permanente, pero que no lo ha sido en el sector petrolero: la transparencia y el control. También hay un gran desafío para el señor ministro y la cartera de Estado: preparar proyectos de ley y de desarrollo normativo. Nuevos contratos de participación petrolera con condiciones equitativas, empresas, Estado, comunidades, que a veces han sido preteridas, como ocurriera en la región amazónica ecuatoriana. Con estos antecedentes, quiero dar la bienvenida al señor ministro de Energía y Recursos No Renovables, ingeniero Juan Carlos Bermeo, con amplia experiencia. Él estuvo en la Dirección Nacional de Hidrocarburos, una trayectoria en el sector, y ahora queremos conocer cómo va la aplicación de este decreto y el desarrollo del plan tan importante para el país. Ministro Bermeo, muy buen día. Miguel, muy buenos días. Con Luis Calero también. Es un gusto compartir con ustedes estos minutos. Y la verdad que eran ya algunos años que no nos veíamos, Miguel. Usted hizo mención a la Dirección de Hidrocarburos. Ya son 20 años de aquello. Creo que tal vez nos vimos cuando estuve de viceministro de Hidrocarburos, pero ya son también 3 años de aquello. Entonces, son ya algunos meses que no nos hemos visto. Muchas gracias por la invitación y a las órdenes. ¿Qué es lo que ha propuesto el presidente Guillermo Lasso? Él ha propuesto una política petrolera en el decreto 95. El decreto 95 se asienta, diría yo, en 4 pilares fundamentales, porque como toda política pública
tiene algunos aspectos de distinta condición. En primer lugar, hay una adecuación del marco regulatorio, del marco jurídico, con un propósito fundamental: adecuarlo para permitir la inversión privada. Yo creo que el gran mensaje de la política hidrocarburífera es la participación de la empresa privada. Es por todos ustedes conocido que la situación de la caja fiscal no permite disponer de fondos para invertirlos en el área hidrocarburífera y en muchas otras áreas del quehacer nacional. Está la salud, está la vialidad. Entonces, es el momento de la empresa privada y de la inversión de capitales privados que permitan el desarrollo de esta industria que, como todos conocen, y principalmente quien me acompaña, Luis Calero, ahora, requiere de capitales intensos, de gran calado para poder desarrollarla. Y además hay que tomar acciones hoy para poder cosechar esas inversiones, ojalá en un corto plazo. La industria petrolera toma tiempo para su desarrollo, su construcción de infraestructura y la producción misma, de forma tal que hay que invertir ahora mismo para poder en los próximos meses y años recoger los frutos de esa inversión. Esto en cuanto al primer pilar, que como digo es el marco regulatorio, es la seguridad jurídica, es la adecuación al marco jurídico que es la ley de hidrocarburos y el reglamento respectivo. Luego tenemos un capítulo especial de la atracción de las inversiones. ¿Qué va a hacer el Estado ecuatoriano para atraer esas inversiones? ¿Cuál es el ambiente de inversión en el país? Y para eso yo creo que se han dado señales importantísimas desde el primer día en que el señor presidente asumió este cargo. Ustedes conocen perfectamente que el riesgo país bajó significativamente. Hay decretos ejecutivos, como por ejemplo la simplificación de trámites. Hay decreto ejecutivo para la transparencia y el comportamiento ético de los funcionarios. Hay este decreto 95. Es decir, yo creo que se han dado señales muy importantes y potentes con relación al ambiente político y económico del país, que sin duda alguna han trascendido las fronteras y ha permitido que los inversionistas le miren al Ecuador. Y cuando yo me he presentado en un par de foros internacionales respecto a la atracción de las inversiones, yo he reiterado dos conceptos fundamentales. Uno, que la geopolítica y las condiciones de los vecinos están haciendo muy atractivo al país. Y no es que me parezca bien o mal que estén en esas condiciones tanto Colombia o Perú. No quiero hacer juicios de valor. Es simplemente que las condiciones del país, del Ecuador, están en la mira de los inversionistas. Y en segundo lugar, y tal vez más importante que el primero, es que el Ecuador ofrece el dólar, Miguel. Y esto creo que es muy importante para la seguridad de los inversionistas. La posibilidad de minimizar el riesgo cambiario cuando se trata de inversiones extranjeras y las inversiones se hagan en dólares, se recuperen en dólares, pues creo que es un gran hándicap frente a otros países de Latinoamérica que tendrían las posibilidades de inversión por parte de los capitales extranjeros. Y un tercer elemento que creo yo que es importante, ya lo mencionó Miguel, es el análisis y el diagnóstico de la situación de la empresa pública petrolera Petroecuador. Es por todo conocido la situación de la empresa, fruto de una fusión con Petroamazonas. Yo provengo de Petroamazonas y orgullosamente lo digo, una empresa a la que tuve el honor de dirigirlo por algunos meses, en donde conté con un equipo extraordinario de técnicos, de personal, y que me dio una mano enorme justamente en la época de mayores problemas para la operación de la petrolera. No hay que olvidar que el año pasado tuvimos la ruptura de los 2 oleoductos, tuvimos una pandemia y tuvimos un precio negativo de petróleo en unos días del año pasado. De manera que yo provengo de Petroamazonas y, como insisto, orgullosamente siempre hago propaganda de esa empresa que hoy por hoy está fusionada con Petroecuador, y lo que propone el decreto es un diagnóstico interno profundo, inclusive llega hasta la selección de los gerentes de la primera plana de esa nueva empresa fusionada.
Y por último, el otro pilar que es importante también para el conocimiento público, que ya se le he mencionado en algunas ocasiones, es la transparencia. El acceso a la información, el acceso a los contratos, el acceso a las condiciones del comercio internacional, el acceso a la información relacionada con la operación misma de la empresa. Y lo que estamos proponiendo ahora es que el área de hidrocarburos, el Ecuador se sume a la iniciativa de transparencia internacional que ya la tiene desde hace algunos años atrás con relación a la actividad minera. Esta iniciativa internacional, que es básicamente de transparencia, que lo que propone es que los países se sumen para tener acceso a la información. Sí, hay dos conceptos básicos aquí: acceso a la información y el segundo, rendición de cuentas. Estos dos conceptos van atados a esta iniciativa internacional que, como mencionaba hace un momento, estamos tratando de dar los pasos iniciales para sumarnos en el área de hidrocarburos, por cuanto minería ya está en esta iniciativa. Esto, a breves rasgos, que se compone la política hidrocarburífera recogida en el decreto 95, Miguel. Antes de volver a los temas específicos con el señor ministro de Energía, ingeniero Juan Carlos Bermeo, temas específicos como el incremento de la producción petrolera, quisiera darle la palabra al doctor Luis Calero, jurista y experto en este campo. ¿Cómo ha visto estos 100 primeros días este decreto 95 y cómo cambiar de alguna manera, volverle más eficaz al sector petrolero? Luis, buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a los oyentes. Un gusto compartir este programa con el ministro Bermeo. Y nuevamente tengo que agradecerle a usted por aquello de experto. Siempre me ponen ese sobrenombre y a mí me halaga sobremanera que me digan experto. Dese cuenta usted. Pero bien, mire usted, a mí no me gusta esto de los 100 días, esto de traernos de afuera una costumbre que no tiene aquí ningún sustento, ninguna relación de tradición, ni histórica, ni política. Les soy honesto, a mí no me parece adecuado. Nuestra estructura, nuestras prácticas están dimensionadas en otros, de otras formas, en otros tiempos, en otros espacios. Pero bien, de todas maneras, mire, les soy honesto, fueron unas 2 primeras semanas de desazón, porque simple y llanamente el gobierno trató de nombrar a un caballero, no me acuerdo el apellido, y resulta que él tenía impedimentos de carácter legal. Y ese para mí era un mal presagio. Claro. Y yo decía, Roberto Salas, ¿cómo es posible que habiendo estado 10 años atrás del poder, teniendo una estructura y que tenían un think tank, una organización que había venido trabajando 10 años en todos estos asuntos, preparándose para gobernar, no hubiesen advertido de estas situaciones formales en lo jurídico? Digo, entonces fue una mala impresión de entrada. Un ministerio de la importancia de recursos naturales y energéticos que maneja en conjunto 3 áreas fundamentales para el país, y sin embargo, de entrada vamos patinando. Pero bien, entonces yo digo, un primer mensaje, si cabríamos llamarle así, si cabría llamarle como mensaje, una primera impresión, les soy honesto, para mí negativa. Y yo había imaginado que tenían un organigrama, tendrían organigramas de reemplazo, etcétera, etcétera, lo que debería hacerse de una manera eficiente para armar equipos de trabajo en un gobierno, en una empresa, etcétera, etcétera. Pero bien. Bueno, pero fue superado en pocos días. Sí, luego fue superado. Pero es que eso tiene mucho, eso dice mucho. Las formas en estos asuntos dicen mucho. Pero bien, luego viene el famoso decreto. Y les soy honesto, para mí, otra mala impresión. Un decreto que es más bien dicho un conjunto de instrucciones que le da el presidente de la República al ministro y le denominan política petrolera. Pero a renglón seguido dicen que es un plan emergente. Bueno, no sé si es plan emergente, si es política o fue un conjunto de instrucciones que el presidente de la República le da al ministro sectorial.
Se Y denomina de igual Plan de Acción emergente. Inmediato para el Desarrollo del Sector Ya. Hidrocarburífero. Perfecto. Entonces, ¿es un plan de acción inmediata o es una política? Para mí no es política. Es un conjunto de disposiciones que le da el presidente al ministro. Es un conjunto de disposiciones y que con la forma de un decreto ejecutivo le da estas disposiciones. Porque de haberse tratado de una política, Miguel, debió haberse cumplido con lo que dispone la ley de hidrocarburos. Y debió haber sido el ministro de Energía quien proponga la política de hidrocarburos al presidente de la República para que él la apruebe. Eso dice la ley de hidrocarburos y el reglamento correspondiente. Pero aquí parece, y vemos que ahí en los considerandos del decreto lo que existe es una aceptación, un visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas. A ver, caramba, ¿cómo es el asunto? Y cuando empatamos con el artículo 3 que usted se refirió en su introducción, y vemos que el objetivo fundamental, dice, el objetivo central del plan de acción inmediata es optimizar los ingresos estatales. Es decir, el momento en que vemos que esta denominada política petrolera no es sino una estrategia fiscalista, es decir, recaudación de recursos para el fisco. Entonces, obviamente, les soy honesto, fue una desazón. Y pues vamos, entonces existen varios elementos, existen varias cosas, pero de pronto uno se encuentra, Miguel, con un documento que es digno de encomio, de reconocer que ha publicado el Ministerio de Hidrocarburos un balance energético del 2020 y en su introducción el propio ministro Bermeo destaca la importancia de la energía en el contexto del país, en la vida económica del país, la importancia de la energía. Y como parte de este muy buen trabajo, que yo quisiera tener la certeza de que todas las cifras han sido debidamente verificadas, contrastadas, etcétera, etcétera, y partimos entonces del supuesto de que son cifras aceptables como cifras oficiales, ¿sí? Y vamos viendo la importancia extrema que tienen los hidrocarburos en el sector energía y el sector energía en la vida económica del país. Solo para darle un dato. La producción de energía primaria, en la producción de energía primaria, los hidrocarburos tienen más del 90% de incidencia. La producción de petróleo y la producción de gas natural. Más del 90% de la energía primaria que se produce en el país proviene de los hidrocarburos. De ahí la importancia trascendental, fundamental del sector petrolero para la vida económica del país, no solo para la caja fiscal, no de manera exclusiva para la caja fiscal, sino para la economía nacional. Fundamental la producción de energía con base en los hidrocarburos. Solo para ponerle un ejemplo, y que el propio ministro destaca y lo hace muy bien en la presentación de este documento, de este balance energético. Entonces la pregunta es, ¿y por qué razón, con tanta información disponible y en detalle en ese documento y que se tiene oficialmente, ¿por qué no diseñar una política energética e inserta en esa política energética podríamos tener la política de hidrocarburos y no una política de hidrocarburos como una estrategia de una política fiscal? Entonces, para mí es una cuestión de fondo, un problema de fondo para el futuro del país, no para la coyuntura, no para un gobierno, ni para el anterior, ni para el futuro, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para el futuro del país, el diseño de una política energética. Y ahí vamos a ver los hidrocarburos. Luego podemos ir comentando algunos elementos más, por ejemplo, de este balance y cómo podría ser aprovechado y debió ser aprovechado para el diseño de una política hidrocarburífera. A propósito de lo que señala el doctor Luis Calero, las cifras,
en el sector hidrocarburífero. Quisiera consultarle al señor ministro Bermeo. Uno de los desafíos en el desarrollo de este plan es optimizar los ingresos estatales producto del aumento de la redundancia de la producción petrolera e inversiones. Una vara alta que en este plan inmediato ha puesto el presidente Lasso. ¿Cómo va este proceso? Porque hay fechas, fin de año, el próximo año. ¿Cómo va ese desarrollo, señor ministro? Bien, el decreto 95, que no quisiera entrar en la discusión que si es una política, si son una serie de instrucciones, unas tareas a cumplir. No quisiera, como digo, entrar en esa discusión. Lo de fondo es que tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar por el futuro del país. Yo sí estoy muy preocupado por el futuro que quiero dejar a mis hijos y a mis nietos. Y esto creo que debería ser la preocupación de todos los que estamos en este país, pensando en de dónde obtener los recursos para tener una mejor situación, un mejor país a futuro. Y en eso nos hallamos, y así nos van a encontrar dedicados total y exclusivamente a esta tarea. Y como ha dicho el doctor Calero, no solo es una tarea de hidrocarburos. En este ministerio también tenemos la responsabilidad de manejar áreas como energía y la minería, que son, sin duda alguna, áreas importantísimas, nuevamente, para el desarrollo del país. Y por eso digo, no quisiera entrar en la discusión si se trata de una política, si se trata de una instrucciones, una lista de tareas, porque llámese como se llame, esto debemos simplemente dedicarnos a trabajar. Y en eso estoy yo. No quiero yo dedicarme a otras tareas, a otras actividades, sino las que me ha encomendado el presidente, que son, como digo e insisto, necesarias y fundamentales para el desarrollo del país, del que estoy muy preocupado, que quiero dejar a mis hijos y mis nietos. Usted ha mencionado una vara alta. Sí, probablemente sí pueda considerarse es una vara alta. Pero si no apuntamos alto, no llegamos. Y yo pregunto siempre y pongo como ejemplo el señor Richard Carapaz, la señora que ganó la medalla de oro en el levantamiento de pesas. Seguramente apuntaron a ganar la medalla de oro. Seguramente apuntaron a ser campeones olímpicos. No apuntaron para ganar medalla de bronce, ni para quedar en segundo lugar, ni subir al podio. Creo que su entrenamiento, su dedicación, su esfuerzo están ahí orientados hacia la medalla de oro. Y en eso estamos, Miguel, nuevamente. Estamos apuntando a lo que creemos es necesario como generación de recursos para el país. Y el decreto prevé, inclusive, la creación de un fondo destinado al combate a la desnutrición infantil, que creo que en eso estaremos todos de acuerdo, todos, de que es un mal que debe ser erradicado del país. Entonces, esta primera meta, que es de 40.000 barriles hasta el mes de enero de 2022, estamos trabajando con las empresas públicas, con la empresa pública y las empresas privadas permanentemente. Tenemos reuniones, yo diría, prácticamente diarias y hacemos un monitoreo del avance del cumplimiento del decreto 95 todos los días de la semana. Estamos preocupados en cada una de las actividades, estamos preocupados por el cumplimiento, por el desarrollo de las mismas, e inclusive de algunas actividades que no son de responsabilidad exclusiva del Ministerio de Energía. Por ejemplo, el propio Fondo de Sostenibilidad, el Fondo de Combate de la Desnutrición Infantil, también tiene una participación, como es obvio y lógico, una participación activa el Ministerio de Finanzas. Y ahí estamos también coordinando acciones. Hay acciones de orden ambiental, en donde tenemos que guardar una estrecha relación y vinculación con el Ministerio del Ambiente. Y permítame, porque esto acaba de ocurrir hace unas pocas horas, que hemos comparecido el ministro de Ambiente y yo a la Asamblea Nacional. ¿Y cómo nos presentamos? Como un equipo, como parte de un gabinete que está apuntando a su mismo objetivo. Y en esa condición hemos dado las respuestas que la Asamblea Nacional nos ha pedido, la comisión respectiva.
Entonces, resumiendo un poquito, Miguel, sí, tal vez a juicio de algunos podrá sonar una vara muy alta, pero estamos comprometidos, vamos a lograrlo y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para cumplir con esa meta. Hay un tema importante, señor ministro. Además del incremento de la producción petrolera, la renegociación de los contratos. ¿Cómo dar certidumbre al inversionista en la renegociación de los contratos y cómo se mira a futuro? A ver, lo que se propone es aquellos contratos de servicios específicos que están vigentes, de que las empresas que son las empresas que han firmado ese tipo de contratos, de forma libre y voluntaria podrán migrar a contratos de participación. Y aquí me quiero detener, Miguel, porque la condición es libre y voluntaria. No estamos proponiendo una decisión unilateral del gobierno, del Ejecutivo, para obligar a las empresas a cambiarse de modalidad contractual. Eso no lo vamos a hacer porque sería volver al pasado, cuando se obligó a las compañías a cambiar de modalidad contractual de forma unilateral y casi dictatorial. Nosotros estamos proponiendo que las empresas cuyos contratos están denominados de servicios específicos migren hacia contratos de participación, un contrato de participación que lo estamos ya terminando de afinar y que podrá ser hecho público en los próximos días. Y luego todas las rondas petroleras, incluyendo Intracampos 1, que ya se lanzó, la Intracampos 2 que estamos próximos a lanzar, y las que vengan a futuro, serán bajo la modalidad de contratos de participación, en donde un porcentaje tendrá el Estado ecuatoriano y otro porcentaje la empresa privada que hace las inversiones y el desarrollo del campo petrolero. Doctor Luis Calero, estos dos puntos que nos ha explicado el señor ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, el incremento de la producción petrolera y la renegociación de los contratos. A ver, Miguel, yo creo que antes que pensar en el incremento de la producción petrolera, por lo menos considero en lo personal que habría que pensar en la estabilización de la actual producción, porque hemos tenido una disminución, una reducción de la producción petrolera en los últimos tiempos. Entonces, solo estabilizar la producción ya implica realizar inversiones y una preocupación significativa. Y obviamente que luego de ello, propender a un incremento racional, sostenido, técnicamente justificado de la producción, obviamente que es bueno, Y a mí no me parece que sea una pretensión demasiado exagerada aquello de incrementar en unos 40,000 barriles diarios la producción petrolera. No me parece, tanto más que conozco, existen desde el tiempo de Petroamazonas algunos planes, algunas propuestas que existían para un incremento de la producción. Si nosotros consideramos que Ispingo pueda entrar con una producción sostenida, que en Sacha se puedan hacer perforaciones necesarias, todo eso va a incrementar. Yo creo que no será demasiado complicado, creo yo, siempre y cuando se le dote de los recursos necesarios a la empresa pública, porque ese es el problema de fondo para la reducción de la producción por parte de la empresa pública, que el Ministerio de Finanzas no ha estado cumpliendo desde el año 2009 con lo que dispone la Constitución. El Ministerio de Finanzas no ha estado, insisto, cumpliendo con lo que dispone la Constitución, que en el fondo y en resumen, lo que dice la Constitución es que solo los excedentes que genere la empresa pública petrolera van al presupuesto del Estado. Pero nosotros vemos que todos los años las proformas presupuestarias no hacen otra cosa que hablar de los precios del petróleo y de la producción del petróleo, y adicionalmente la cuenta de derivados deficitarios, etcétera, etcétera. Y eso además es como un soporte para las negociaciones con el FMI, etcétera, etcétera. Entonces, condición número uno indispensable para que la empresa pública pueda recuperar, estabilizar e incrementar producción es dotarle del presupuesto que corresponde.
de igual manera a las empresas que están sujetos a los contratos de servicios específicos, pagarles sus tarifas, igual a las otras compañías a las que están sujetos a los contratos de prestación de servicios para la exploración y explotación. Hay que pagarles. Es decir, un manejo adecuado de conformidad con la Constitución y la Ley de los Ingresos Petroleros va a permitir que estas empresas estabilicen su producción e incrementen la misma. Esa es una condición indispensable. Pero bien, eso solo respecto de lo que sería para este año. Sin embargo, se han hecho pronunciamientos públicos respecto del famoso 1.000.000 de barriles, ¿no es cierto? Que ese sería tema para conversar luego. Pero inicialmente yo digo es factible, es necesario este incremento de producción en 40.000 barriles diarios. Y respecto de la renegociación o de los contratos petroleros, mire, Miguel, el señor Guillermo Lasso ganó la presidencia de la República con unos objetivos, con un plan que presentó al Tribunal Electoral. La mayoría de ecuatorianos le eligieron a él. Y él tiene todo el derecho, desde su óptica ideológica, desde su visión de la economía del país, de proponer los mecanismos, las formas para poder llevar a cabo sus planteamientos, sus propuestas. Lo único, eso respecto al derecho, lo único que él tiene la obligación es de ceñirse a lo que dispone la Constitución y lo que disponen las leyes. Si es que quiere irse más allá de lo que dispone la Constitución o lo que dispone en la ley, tiene que propiciar por las reformas legales o las enmiendas constitucionales correspondientes. Nada más, son dos condiciones básicas. Observación respecto de los contratos en materia constitucional? Porque déjeme decirle, doctor Calero, creo que en algunos campos, incluso en el campo político, ha ido más allá del plan, que si bien con legítimo derecho ganó las elecciones, el presidente en algunos temas está pensando más allá de su plan, sino en recuperar el empleo, en generar más recursos, que son las grandes demandas de los ecuatorianos. Entonces, ¿tiene alguna observación usted? Pero claro, algunas. Si quiere, vamos entrando en estos temas. Mire usted, la Constitución establece con absoluta claridad, y no solo la Constitución, existen sentencias constitucionales, de las sentencias de la Corte Constitucional en igual sentido, de que el Estado se reservó para sí, entre otras competencias, la de gestionar los sectores estratégicos. Y obviamente que uno de los sectores estratégicos fundamentales es el del petróleo. Ya lo vimos hace unos momentos como generador de energía, como fuente de energía primaria. Entonces, reservó para sí, digo, el Estado la gestión. Hablemos en términos comunes, la operación de los campos petroleros. Solo en casos excepcionales previstos en la ley, en casos excepcionales, puede delegar esa competencia al sector privado. Pero adicionalmente puede también, y es una forma que no he visto ni en el decreto ni en pronunciamientos públicos, la posibilidad de que sin ser sometido a esta excepcionalidad pudiese también formar compañías de economía mixta. Ah, no, pero las compañías de economía mixta no las tomamos en cuenta para nada. Y ahí también es presencia del sector privado. Pero bien, entonces, como que se estaría pretendiendo que esta ecuación constitucional de que el Estado se reservó esa competencia y que excepcionalmente se transfiere al sector privado, acá como que sería que el sector privado ocupe la mayoría de espacios de la operación petrolera y que excepcionalmente la empresa pública opere. Es decir, revertir esa ecuación constitucional. Para ello necesitaría una enmienda constitucional. Vamos una, vamos otro. La empresa pública. De igual manera, la Constitución dispone que se conformen empresas públicas para la gestión
de estos sectores estratégicos. Es empresa pública, y una empresa pública no es una empresa, una sociedad por acciones, para que luego pueda ser transferida al sector privado como se está pretendiendo hacer con Petroecuador, a propósito de bursatilización, cualquiera de esos terminajos que últimamente utilizamos. Si se quiere hacer eso, pues habrá que hacer una enmienda constitucional y que se disponga que las empresas públicas de derecho público, porque así dice la Constitución, se conviertan en sociedades anónimas, en sociedades por acciones, y ahí pudiera transferirse las acciones, ¿no es cierto?, a una parte de esas acciones al sector privado. Solo para poner inicialmente unas 2 objeciones de carácter constitucional. Señor ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, quizás estos temas puntuales que ha planteado el doctor Luis Calero desde el punto de vista constitucional y las empresas de economía mixta que ha señalado. ¿Cuál es la respuesta, ministro, respecto de esto para hablar de otros temas luego? Permítame, Miguel, darle una explicación desde mi modesta condición de ingeniero, y remotamente pretendo ser abogado, pero algo me ha enseñado ya la trayectoria profesional respecto a estos temas. Y yo le invitaría al doctor Calero, que coincido con él, que la Constitución permite por excepcionalidad la delegación al sector privado. Y voy a hablar de memoria probablemente, si no me equivoco, desde el artículo 313 al 317 de la Constitución está previsto estas formas. Y gracias, Luis, que me vaya corrigiendo, porque como digo, soy modesta. Buena broma la suya. Y la ley de hidrocarburos prevé formas contractuales. Sin duda alguna hay unas formas contractuales, contratos de servicios específicos con financiamiento, contratos de participación y todo lo que conocemos. ¿En dónde está el problema? Es en el reglamento que impide. Entonces, no necesitamos una reforma complementaria, una reforma constitucional para delegar al sector privado. Y la prueba de ello es que la Corte Constitucional, meses atrás, con motivo de la delegación al sector privado para la operación de la refinería Esmeraldas, hizo un análisis de constitucionalidad, mi querido Luis, y dijo que era constitucional todo lo que se había propuesto respecto de la delegación a la iniciativa privada. De manera que yo coincido, la Constitución administra, regula, controla, gestiona, pero en cambio los otros documentos, como la ley de hidrocarburos y el reglamento, complementan lo que esta delegación privada permite por excepcionalidad al sector privado. Recuerda usted el decreto del presidente Lenín Moreno que asimismo, por excepcionalidad, delegó a la iniciativa privada la operación de la refinería Esmeraldas, la actual refinería. De forma tal que no quiero entrar en profundidades legales porque no soy un experto, insisto, pero para nosotros está clarísimo que la adecuación al marco jurídico no pasa por una reforma constitucional, sino por una reforma a la ley de hidrocarburos y una reforma al reglamento. ¿Y cuál es el corazón de esas reformas en el campo que nos preocupa en este momento? Es que se permita que los contratos de participación puedan ser aplicados a campos en producción, porque esa sí es una prohibición expresa que está en este momento en el marco jurídico. Allá tenemos que apuntar, porque caso contrario no podríamos delegar ningún campo que en este momento esté en producción a la iniciativa privada, obviamente bajo contrato de participación, respetando la participación del Estado ecuatoriano. Que de ninguna manera, usted conoce perfectamente, Luis, no se trata ni de privatización ni pérdida de la propiedad del Estado, de los bienes del Estado ecuatoriano. Aquí no hay venta, no hay enajenación, ni nada que se parezca, porque también es un discurso que se repite con mucha frecuencia respecto a la privatización. Aquí lo único que estamos permitiendo es que la empresa privada, con sus capitales, sean capitales nacionales o extranjeros. Aquí permítanme un paréntesis. Hay empresas locales, nacionales, que están interesadas en ser operadoras de campos petroleros. Es decir, con su aporte de su capital nacional, sumado a los capitales internacionales, hacerse merecedores a la operación de un campo petrolero. Entonces, resumiendo, no creemos que hay una necesidad de un cambio constitucional. Hay que hacer adecuaciones a la ley de hidrocarburos, sin duda alguna, y también adecuaciones importantes al reglamento
fundamentalmente orientados a permitir la participación en campos que están en producción en este momento, bajo el régimen de un contrato de participación. Y en segundo lugar, ya saliendo un poco del tema legal, porque, como insisto, no soy un experto y difícilmente puedo aprender a ser abogado siendo ingeniero civil. Respecto a lo que mencionó Luis hace un momento, efectivamente coincidimos. Tenemos que hacer trabajos, primero, para revertir la tendencia de la curva de declinación de los pozos, de los campos en el oriente ecuatoriano. Y eso demanda recursos, demanda trabajo, demanda inyección de tecnología. Eso por un lado. Y además, incrementar la producción. Para eso estamos haciendo algunas tareas específicas, como por ejemplo, el día viernes de la semana anterior, se ha adjudicado por parte de la empresa Petroecuador la perforación de 21 pozos en el campo Sachi, con una proyección de perforación para este año de por lo menos 2 pozos o 3, ojalá nos dé el tiempo, y recuperar producción importante de ese campo que es extremadamente importante para el país. Y el complemento, 18 o 17 pozos para el próximo año y poder alcanzar una producción, ojalá, de 20.000 barriles adicionales en ese campo. Asimismo, en el campo ITT, usted conoce perfectamente, Luis, porque una restricción, un decreto, no puede intervenir ninguna empresa privada en esa zona. Eso está restringido por un decreto especial para la operación por parte de la empresa pública de hidrocarburos. En este caso, Petroecuador. Asimismo, estamos desarrollando trabajos de perforaciones en Tambococha, en Tiputini, y a la espera de lo que podamos conseguir de aprobación en el área ambiental, de las licencias que nos permitan ampliar las plataformas de destino, que a mi modesto juicio creo que están probablemente el futuro muy, muy importante del sector petrolero en el país, en el campus PIN. Así, coincido perfectamente que las tareas que tenemos hoy por hoy de incremento de producción pasan por una reversión de la curva de declinación, más un incremento propio de producción para alcanzar las metas que nos ha pedido el presidente de la República. Señor ministro, quisiera consultarle, además de este tema, más allá de la importancia de la parte jurídica que ha señalado el doctor Luis Calero, la reorganización de la empresa estatal, que es otro de los señalamientos que hace el decreto, y la liberalización del sector tras muchos años frente a la participación estatal. Muy bien. Por todos es conocido que el año pasado hubo un proceso de fusión entre Petroamazonas y Petroecuador, en el que Petroecuador absorbió a Petroamazonas y que concluyó por decreto y por obligación de ley, que concluyó el 31 de diciembre del año 2020. Evidentemente quedaron algunos temas sin resolver, algunas áreas que todavía no funcionan adecuadamente, precisamente porque una fusión de esta naturaleza, con la sumatoria de personal, procesos, tecnologías distintas, evidentemente trae consigo problemas operacionales que se está solucionando en el día a día. Y lo que se propone es hacer un diagnóstico de la situación de la empresa para esta post-fusión, cuál es la situación, cuáles son las debilidades, las fortalezas de esta nueva empresa y a lo mejor dentro del plan de negocios reorientar la estrategia de la empresa a futuro de concordancia con este nuevo plan de negocios. Y aquí voy a tocar lo que ha mencionado el doctor Calero respecto a la bursatilización. Esta es una meta, no digo que será fácil ni será a corto plazo, pero para esto habrá que tomar las medidas, la adecuación nuevamente del marco jurídico y definiciones de cuál será la nueva forma societaria de esa empresa para que permita colocar las acciones en una bolsa de valores y poder transformarla en una empresa ágil, autosuficiente desde el punto de vista de los ingresos, porque concuerdo 100%. La dependencia absoluta del Ministerio de Finanzas en cuanto a las transferencias de recursos, ese es un problema serio que yo ya viví en carne propia en Petroamazonas el año pasado. Y con relación a la liberalización, entiendo, Miguel, que usted se refiere
a la posibilidad de importación de combustibles por parte del sector privado y en concordancia con esto la posibilidad y la necesidad, más bien dicho, de la venta de las estaciones de servicio de Petroecuador a la empresa privada que estuvieran interesadas. En estos dos casos, usted sabe que está vigente un decreto que permite la importación al sector privado. El único punto que se está haciendo los ajustes respectivos es la posibilidad de uso por parte de los privados de la infraestructura de Petroecuador para transporte y almacenamiento de combustibles. Y en cuanto a la venta de las estaciones de servicio, pues estamos en la fase final de la valoración de cada una de ellas, el estatus legal de cada una de ellas, me refiero a la propiedad, si tienen las escrituras de propiedad respectivas, si están registrados en los registros de propiedad de cada una de las zonas geográficas donde están instaladas. Son 45 estaciones de servicio que en las próximas semanas, espero, podamos salir a la venta. Y ya, de hecho, tenemos el interés de muchas comercializadoras que estarían pues detrás de esta posibilidad de adquisición. Doctor Luis Calero, este tema de la reorganización de la empresa estatal, ¿cómo optimizar a la empresa y la liberalización del sector? A ver, mire, Miguel, y Juan Carlos no me dejará mentir, voy a expresar algunas cifras, porque a usted le escucho, Miguel, un par de oportunidades y vinculado con esta última parte de su pregunta, la liberalización, inclusive yo lo entendía, de las actividades del sector petrolero para permitir la presencia del sector privado. Mire usted que en la producción petrolera, bajo contratos de prestación de servicios para exploración y explotación y bajo contratos de servicios específicos con financiamiento, por lo menos el 52% de la producción del país corresponde a empresas privadas, por lo menos el 52%. Por favor, no es que el sector privado no está presente en la industria hidrocarburífera en el Ecuador y en la producción petrolera, no menos del 52% de manera directa y de manera indirecta en el otro 48%, porque ¿a quién contrata los servicios Petroecuador y lo hacía Petroamazonas? A las empresas privadas, a las empresas de servicios. Quizás para ser más puntual, Luis, el tema de las estaciones de servicio, ¿qué es lo que se va a vender? Va a pasar al sector privado. Pero lo de las estaciones de servicio es un tema marginal, mi querido Miguel. Ese es un tema marginal, unas 40 y pico de estaciones de servicio que en tiempo del señor Correa, cuando él vendió las más grandes estaciones de servicio del país, compró en frontera unas cuantas estaciones de servicio para control de contrabando, etcétera, etcétera. Yo creo que eso tiene que ser ubicado dentro de una política de comercialización de derivados del petróleo que podríamos comenzarlo más adelante. Pero permítame concluir entonces el tema de la producción petrolera y reiterar que más del 52% de la producción petrolera ecuatoriana está en manos de empresas privadas, que en el último quinquenio ha habido una reducción de la producción del 13%. La empresa pública redujo en el 12% y las empresas privadas redujeron en el 16% la producción. Entonces, con miras a establecer los rangos de eficiencia y esto de aspirar a que con las empresas privadas vamos a obtener así nomás mayor producción, creo que ahí hay información para ser analizada detenidamente. Pero bien, vamos al asunto de la reorganización empresarial. Yo creo que es el caso de más larga data en la historia del país de una fusión empresarial. Vamos más de 2 años. Desde que el licenciado Lenín Voltaire Moleno expidió un decreto disponiendo la fusión, y creo que eso fue en mayo del año 2019, han transcurrido más de 2 años para un proceso de fusión. Por favor,
Entonces, aquí lo que existen son otros elementos. Y lo digo porque algún rato conversé con los integrantes de la comisión, me invitaron a una reunión los primeros integrantes de esta comisión de fusión y ellos me indicaron todas las recomendaciones, digamos, entre comillas, de los multilaterales para la transformación de la empresa. Entonces iba en ese camino la transformación de la empresa. Y desde ese rato ya comenzaron a identificarse qué activos iban a ser transferidos al sector privado. Parte del problema estaba en eso, parte de la demora estaba en eso. Porque lo otro realmente hemos pasado por algunos procesos de reorganizaciones y de reestructuras. Mire, el propio Ministerio de Energía y Minas con 2, 3 meses de plazo se han producido fusiones, han pasado de tener las 3 áreas a tener solo una cuando había el Ministerio de Hidrocarburos, por otro lado el de Electricidad, por otro lado el de Minas, luego se volvió a fusionar, etcétera, etcétera. Y acá hablando de unas empresas que están integradas por una actividad que no se opone a las otras actividades, me refiero a la producción de petróleo, que nada tiene que ver directamente ni con la comercialización, ni con la industrialización, ni con el transporte. El proceso de fusión era mucho más sencillo. Yo no sé, les soy honesto, cuál es la verdadera pretensión, la verdadera intención para haber demorado tanto un proceso de fusión que es mucho más sencillo. En paralelo y sobre la marcha se pueden ir corrigiendo, se pueden ir homologando procedimientos administrativos, procedimientos financieros, procedimientos contables, que de otro lado debían estar estandarizados, porque para eso existe una empresa coordinadora de empresas públicas y para eso existen manuales y existen procedimientos emitidos por la Contraloría General del Estado y para eso existe una normativa que sirve para todo el sector público. Es decir, yo no creo que eso pueda ser justificación para haber demorado tanto este proceso de fusión. Sin perjuicio de seguir hablando del tema petrolero, que es tan amplio, y quiero comprometerle al ministro de Energía y Recursos No Renovables, Juan Carlos Bermeo, y al doctor Luis Calero, vamos a continuar hablando del tema petrolero. Sí quiero que nos delinee brevemente los otros 2 grandes sectores, ministro Bermeo, la energía y la minería, que son tan importantes para el Ecuador. Permítame referirme a la minería en este caso. El sector minero tiene desde unas semanas atrás un decreto ejecutivo cuyo número es el 151, en el que se delinea, y aquí voy a insistir en esta palabra, en la política del sector minero para el país. Los ejes, los pilares son muy similares al decreto de hidrocarburos, obviamente con las particularidades propias del sector minero, obviamente con las características de la trascendencia del sector minero en cuanto a generación de recursos y a los plazos que la actividad minera demanda para su completación y entrar a fase de explotación. Nuevamente, el decreto prevé la adecuación del marco jurídico y con una reiteración similar a la de hidrocarburos, brindar seguridad jurídica. Ustedes conocen perfectamente que el sector minero ha tenido muchos avatares, ha sufrido de muchos cambios, la inseguridad respecto a la concesión de las áreas mineras ha sido casi una característica compleja de manejar. Hay por otro lado el tema del catastro minero. Sí, hay elementos complicados y sobre todo hay áreas complejas en cuanto a la minería, a la presencia de la minería. Y lo que hemos hecho, que tampoco es un tema solamente de sintaxis o de formas, es empezar a hablar solamente de minería legal y en cuanto a la minería ilegal, que se denomina así, una explotación ilegal de minerales. Porque la minería por concepto y por definición, Miguel y Luis, es legal. No puede haber una minería ilegal. La minería legal es aquella que está permitida, la que estamos nosotros volcados a atenderla y hacer todo lo que tenga necesidad de hacerse para que esa minería legal despunte. Y la minería ilegal, que es una explotación ilícita de minerales, digo, y no es un tema solamente de denominación, tiene que ser atendida por el Ministerio, por la agencia nuestra de control, pero también como competencia de otros ministerios como el de gobierno,
y el de Defensa y la Secretaría de Riesgo y algunas instituciones más. Entonces, nuevamente, los pilares, uno que es la reforma o la adecuación del marco jurídico, un desarrollo minero y atracción de inversiones, para lo cual es indispensable la seguridad jurídica. Obviamente, la erradicación y el combate frontal a la explotación ilícita de los minerales, porque además, permítanme aquí hacer un par de reflexiones sobre la minería de este tipo. Uno, ya sabemos todos de los problemas sociales y económicos que genera una minería de estas características. Y dos, los problemas de orden ambiental. Cuando la minería ilegal comete una infracción en el orden ambiental, es sancionada, es suspendida sus actividades, porque hay un responsable, porque hay una cara visible. En la minería ilegal, en la explotación ilícita de minerales, no hay un responsable. Ejemplo de ello es Buenos Aires. Hay alguien que ha sido sancionado por Buenos Aires y todo lo que ocurrió ahí, trata de blancas, narcotráfico, prostitución. ¿Alguien es responsable por todo eso? El daño ambiental que produjo, ¿alguien está dando la cara por todo eso? Y cuando se pretende controlar, resulta que hay una asociación que pide ser legalizada porque es de posibles trabajadores de la zona de Buenos Aires. Digo yo, que estamos locos cuando estamos pretendiendo legalizar actividades absolutamente ilícitas. Nadie podrá decir que el narcotráfico no debe ser combatido, o que la prostitución no debe ser combatida, o que los daños ambientales, la afectación ambiental no debe ser combatido. Entonces, este pilar que aparentemente es, digamos, de conocimiento público en cuanto a la presencia de la minería, es una actividad y una tarea nuestra fundamental, porque mientras demos más paso a la minería legal, regularicemos la tenencia de los títulos mineros, tendremos menos minería ilegal, puesto que los regularizados, los legalizados irán desplazando a estos otros que no deberían tener cabida en la actividad minera. Nuevamente, la transparencia, ya les mencioné que en el caso de hidrocarburos, la iniciativa internacional para transparencia de información, de la que el Ecuador es signatario desde el año 2019, si no estoy equivocado, que es básicamente transparencia de información y rendición de cuentas, y también unas campañas intensivas de difusión de los beneficios de la actividad minera en sus zonas de influencia. Y permítame darles un ejemplo, porque creo que es importante que el país conozca la verdad de la actividad minera. El cantón de Alsaza, que está cerca de las operaciones mineras de la provincia de Zamora Chinchipe, es el cantón de mayor desarrollo del país. Un estudio encargado por la compañía, a la compañía Profitas de Guayaquil, determinó que el cantón de Alsaza es el cantón más desarrollado del país. Número uno. Y dos, que el salario mínimo que se recibe en ese cantón es $1.400. Es absolutamente inusual, absolutamente extraño, podrán decir muchos, que en una zona del país haya $1.400 como salario promedio y en otras apenas el salario mínimo vital, y en otras, como ha repetido el señor presidente, ni siquiera $1 por día. Entonces, esos recursos que provienen de la minería, que el año pasado significaron 900 millones de exportación y este año significarán probablemente 1.600 millones en un escenario tal vez pesimista, ¿a dónde tienen que ser dirigidos? Precisamente a atender las necesidades de la población, que no puede sobrevivir con $1 por día. Creo yo que es un objetivo fundamental, atender las necesidades del país con lo que produce la actividad minera legal, lícita, ambientalmente sostenible. A eso estamos apuntando, Miguel. Doctor Luis Calero, un apunte respecto de estos grandes desafíos en el sector minero ecuatoriano. Mire, Miguel, muchas coincidencias con lo que ha expresado Juan Carlos, muchas coincidencias del tema de la minería ilegal, el narcotráfico, la prostitución, trata de blancos, todos estos dramas humanos, todos estos problemas vinculados y asociados con la minería ilegal y en algunos casos dirían inclusive con la legal. Pero bien, mire, cuando se expidió, y vamos a ir, es un sector estratégico la minería.
Y conversaba con alguien el otro día y digo, ¿y por qué es estratégico? Porque simplemente es un recurso natural no renovable. Esa es la única razón por la cual es un sector, parte de los sectores estratégicos, porque es recurso natural no renovable. Porque si nos vamos a la trascendencia económica de la minería para el país, para la economía del país, tenemos que varios productos son más significativos para la conformación, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, el banano, el camarón, el cacao, y algunos de esos productos están por encima de la minería. Entonces, desde el punto de vista económico, la gran trascendencia no es para el país, no es. Pero bien, cuando se expide en el año 2009 la vigente ley de minería y ya vigente la Constitución de Montecristi, oh sorpresa, en la ley de minería hay un solo artículo, uno solo, que se refiere a la empresa estatal minera. Y voy a tener que ser reiterativo, artículo 313 de la Constitución. El Estado se reserva para sí la administración, regulación, control y gestión de los sectores estratégicos. Si la minería es sector estratégico, pues entonces la empresa nacional minera debería haber tenido actividad preponderante en la gestión de los yacimientos de minerales. Y aquí estamos al revés. Creo que por excepción tiene participación en alguno que otro proyecto. Y la propia ley, estos ciudadanos que elaboraron y que aprobaron la ley, dicen claramente, esta ley se orienta a regular las relaciones del Estado con las empresas mineras. Y le deja con un artículo, y referencialmente, tangencialmente en otro artículo que se refiere a la ley, a la empresa nacional minera. Entonces, mi cuestionamiento comienza con esta observación de carácter histórico, y eso ha venido reproduciéndose. Y para mí, eso es inconstitucional, es inconstitucional. Pero bien, están dadas así. Obviamente que en la constituyente, que los mandatos, que el mandato minero, que las reversiones, que esto por aquí, por acá, un montón de bulla. Total de los totales, existen algunas empresas privadas que tienen las concesiones a su cargo, que están desarrollando. De los montos que ha señalado Juan Carlos, sí me gustaría saber cuánto realmente va a ingresar al Estado, porque la ley lo que determina es que máximo el 8% en el caso de la plata, del oro, del cobre, es el pago de regalías. La participación de los trabajadores que está establecido en el Código del Trabajo, el 3% para los trabajadores y el 12% de las utilidades, ¿no es cierto?, para los organismos de la zona donde se está haciendo la explotación minera. Pero... Si me permite, Luis, para que responda el señor ministro y luego vuelve usted, ¿cuánto va a ingresar al Estado ecuatoriano? Antes de darle la respuesta a Miguel, yo quisiera comentar nada más que la industria minera requiere de capitales enormes y de un altísimo riesgo. No hay que olvidar que para una fase exploratoria de minería, lo mínimo que podría tomar son 4 años iniciales. Luego una exploración avanzada, luego un estudio de factibilidad y luego finalmente la explotación y se convierte esto en una mina. De manera que para poder llegar a clasificar como una mina en fase de explotación, como es el caso de Mirador o es el caso de Fruta del Norte, han pasado muchísimos años de inversión de riesgo. Ojo, esto es importante. Inversión de riesgo que en un caso de Lundin, si no estoy mal, son como 10 años o más, creo que son 14. En Mirador, cosa parecida. Entonces, ¿tiene el Estado los recursos de riesgo, de inversión de riesgo para a través del ENAM invertirlos y que luego de 6, 8, 7 años de un estudio de factibilidad se diga no es viable pasar a la siguiente fase de explotación porque los presupuestos no se reúnen, no se requieren? Aquí hay una ley de cobre que no funciona, aquí hay una inversión que no está a punto, acá está un estudio de análisis financiero que tampoco pasan los modelos. ¿Estamos en capacidad de hacerlo? Es posible que el Estado invierta, como en el caso de Lundin o en el caso de Ecuacorriente, de Mirador, el proyecto, cientos de millones de dólares para que
en la eventual situación lleguemos al estudio de factibilidad y digan, no, no es posible, no puede pasar adelante. Se dice en la industria minera que de 40 proyectos que arrancan exploración, uno llega a ser mina. Uno. Y todos los demás han hecho inversión de riesgo para ver si es que es viable desde el punto de vista económico, financiero y técnico, obviamente, pasar a hacer una mina. Entonces, ENAMI está vigente, está viva, tiene a su cargo algunos proyectos, tiene en su carpeta, en su portafolio de proyectos, algunos y muy importantes, pero no tiene los recursos, no puede hacer inversión de riesgo, porque el Estado ecuatoriano tendría que aportar con una millonada de recursos y que estarían sujetos a una evaluación de 4 o 5 años y que a lo mejor no son calificados como para pasar a una mina. Doctor Sí. Calero, vamos a concluir. Sí, mire, solo en la última parte de lo que señala Juan Carlos, mire, de lo que yo conozco existen empresas privadas que están listas a proveer los capitales para que la empresa minera pueda cumplir con sus inversiones. Es más, para Yurimagua, por ejemplo, y le pongo el caso concreto, para Yurimagua, en la sociedad que tiene con Codelco, existen empresas que están dispuestas a prestarle los recursos a la ENAMI para que continúe manejando su participación en ese proyecto. Es decir, que hay posibilidades, hay alternativas. La ley de empresas públicas permite una serie de alternativas. No es solo o la empresa pública o la empresa privada mediante delegación, no. En el intermedio existe una serie de posibilidades, existen mecanismos asociativos. La propia Constitución de Compañías de Economía Mixta es uno de ellos. Pero bien, yo digo entonces, porque en el ordenamiento está establecido así, pero claro, hay dificultades y las inversiones van escalando en función del avance de las etapas, pues. Entonces hay una etapa prospectiva y se hacen las inversiones en esa etapa prospectiva y si de los resultados de la prospección no existe posibilidades, simplemente se acabó y la gran inversión no se realizó. Pero si de ahí pasamos ya a una siguiente etapa luego de la prospección, bueno, entonces ahí viene un nuevo nivel de inversiones, etcétera. Es decir, eso es progresivo, van escalando en función de los resultados positivos que va obteniendo la empresa para finalmente llegar a la explotación. Pero bien, en definitiva, mire, Miguel, yo creo que de igual manera, y siempre estamos acudiendo a la expresión de la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica pasa por el respeto irrestricto a las disposiciones de la Constitución y de la ley de las dos partes, comenzando por el Estado, porque las empresas privadas y especialmente extranjeras serias ven que primero el gobierno, el Estado, esté cumpliendo con la Constitución y con la ley. Algunas consultorías que han hecho me han preguntado, ¿es esto constitucional, esto legal? No, ahí se acabó, se quedó. Pero aquellas empresas, esas de pacotilla, esos capitales golondrinas, los aventureros, los que después de conseguir una concesión están a la vuelta de la esquina vendiendo la participación, a eso, no, ellos son los que reclaman seguridad jurídica, pero para ellos de manera exclusiva. Entonces, mire usted, es un tema sensible, muy sensible el tema minero desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de oposición de comunidades, etcétera. Ahí se requiere un trabajo extraordinario de relacionamiento, de compensaciones, de estudios de impacto ambiental, de mitigaciones, etcétera, etcétera. Es complejo, es demasiado complejo. Bien, se nos quedan muchas preguntas. Quiero comprometerles al señor ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, y al doctor Luis Calero para seguir hablando. Esos grandes desafíos que tiene el país, al menos en 3 sectores fundamentales, que generen recursos para el Ecuador, como es el sector petrolero, la energía y la minería, que habrá que explotarla racionalmente y de manera responsable. Muchas gracias al señor ministro Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía, y al doctor Luis Calero, jurista. Un buen día. Muchas gracias. Un gusto. Un gusto compartir con ustedes. Hasta luego. Un gusto. Hasta luego. Muchas gracias.
Esto fue Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.